Bienvenidos al podcast Salud Femenina con el Dr. Héctor Oliva, ginecólogo y obstetra, especialista en laparoscopia ginecológica y cirujano de escisión de endometriosis. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes en un episodio más de Salud Femenina. Este tipo de episodios dedicados de un lenguaje muy coloquial, muy común para que ustedes puedan entender aún mejor más la medicina. Simplemente estamos tratando de simplificarla para llegar a más de ustedes. El día de hoy quiero darle la bienvenida a una amiga, colega y un excelente médico, Lorena González, quien desde ya te doy un saludo especial, la bienvenida y el agradecimiento por haber compartido este espacio con nosotros, Loren. Gracias, Héctor, siempre aquí a la orden en lo que pueda colaborar y ayudar a la población y las mujeres. Estoy para servirte. Lo sé y muchas gracias, por eso eres una parte de las invitadas especiales. Loren, quisiera que te dijeras al público más o menos en un minuto, ¿cuál ha sido tu preparación? Ok, bueno, yo soy médica, primero me formé como médica, egresada a la Universidad de San Carlos de Guatemala, después opté por la residencia a radiología, la cual realicé en el Hospital Roosevelt, mi proceso de residencia de 4 años y posteriormente he tenido entrenamiento en imágenes de la mama, ¿verdad? De la mama, así como también entrenamiento en endometriosis. Ese ha sido mi camino al momento y pues seguimos actualizándonos en cada año en todo lo nuevo que vaya saliendo. Muy bien, muchas gracias. Pues un excelente profesional, parte del grupo EndoGT, como hemos venido platicando en episodios anteriores. El día de hoy no solo vamos a hablar de endometriosis. Claro, vamos a dar una pincelada al respecto, pero lo más importante es que vamos a entender acerca de varios estudios de imágenes que son en el día a día, son muy comunes, en los cuales pueden surgir muchas dudas hacia ustedes. ¿Será cierto este mito? ¿Lo desmentiremos quizás hoy? ¿Será seguro tal estudio? ¿Desde qué edad puedo empezar a consultar con el médico radiólogo, con el ginecólogo, con el médico general, que es muy común? Así que, sin más, vamos a empezar, Loren. Una de las cosas más importantes que nos preguntan es a mi hija, ¿cuándo debo empezar a estudiarla? Y dentro del ámbito de la ginecología, muchas veces decimos que nos compartimos la responsabilidad con el pediatra. Uh-huh. El hecho que empiecen a menstruar las pacientes no quiere decir que ya las van a llevar directa y solamente con el ginecólogo. Exacto. Sino es una combinación de esfuerzos que hacemos tanto el pediatra como nosotros como ginecólogos y obstetras. Hay que ver que la paciente menstrue bien, regularmente, y muchas de esas veces nos lleva a consultar y a hacer estudios de diagnóstico. Uno de los más comunes puede ser el ultrasonido. Entonces, ¿qué tan común ha sido hacer ultrasonidos en este tipo de pacientes en la pubertad y un poco más allá de la pubertad? Cada vez esto es más común, ¿verdad? Estamos viendo también muchas pacientes niñas que cada vez desarrollan más temprano, por ejemplo, o empiezan con crecimiento de sus pechos a edades más tempranas. Todo esto nos lleva a que el uso de las imágenes, en este caso los ultrasonidos, sea cada vez más común. Pero aquí entramos a lo que dices tú de los grandes mitos, porque muchas mamás piensan que el decir ultrasonido o la palabra radiología implica el uso de radiación y que puede ser dañino para las niñas, que puede producirles cáncer o que ya no puedan tener hijos, lo cual pues no es cierto. En el caso del ultrasonido es un método muy seguro, cada vez lo vemos en edades más tempranas, como te comentaba, sobre todo en niñas que van desarrollando a tempranas edades. Es muy común el ultrasonido mamario en aquellas niñas que a los 9 años ya tienen pequeños botones mamarios, entonces hay que asegurarnos que realmente sea eso, que no sean, hay quienes piensan que son masas y realmente pues no es eso, ¿verdad? Es algo que podemos ver muy simple, de una forma muy simple por medio de un ultrasonido. Y también está el tema de los ovarios, ¿verdad? Ver cómo está el desarrollo de los folículos o cómo están sus ovarios en base y que coincidan con la edad de la paciente. Entonces es pues cada vez más común. Y ahora que tomas esto del desarrollo temprano, por ejemplo, hemos visto cada vez más niñas, 8 o 9 años, y que empiezan a desarrollar estos caracteres sexuales secundarios, ¿no? El botón mamario, uh-huh, más bello en sus partes íntimas o en las axilas. Exacto. Entonces ahí es donde la mamá se preocupa y consulta. Uh-huh. O inclusive a veces cambia un poco el humor, el olor de la paciente. Aquella paciente uh-huh, o aquella niña que hace más deporte, pero al regresar a casa ya ha cambiado ese olor y ahí es donde las mamás se empiezan a alertar. Correcto. Hace poco vimos una
una paciente en el consultorio, la mamá es mi paciente, y me consulta por la niña 9 años. Ya la había llevado con un endocrinólogo pediatra porque había tenido algunos cambios. Y ahí es donde entra en juego la radiografía. Por ejemplo, ¿qué buscamos ver en la radiografía cuando le pedimos una radiografía de la mano a esa niña, por ejemplo? Sí, correcto. Ese es un estudio muy común solicitado por endocrinólogos. Lo que se utiliza es la radiografía de la mano para ver la madurez que tiene ese hueso, ¿verdad? Por medio de ciertas imágenes de la mano, nosotros podemos saber, lo comparamos con un atlas que ha sido pues, utilizado internacionalmente, tanto si es masculino o femenino, y por medio de eso nosotros podemos saber qué edad ósea tiene esa niña, ¿verdad? Si está aumentada la edad ósea, pues ya existe la intervención del médico endocrinólogo para parar esa pubertad precoz, ¿verdad? O bien puede ser el otro lado, ¿verdad? De que tenga una edad ósea retardada. Entonces sí es un estudio muy útil, que únicamente necesitas una exposición de una radiografía de la mano de la paciente para poder ver cómo está la maduración ósea. Y ahí es donde empezamos a ver el manejo multidisciplinar. Imagínense cuántos médicos involucrados. Pediatra. Correcto. Porque lo detectó la mamá, ¿no? Pediatra, ginecólogo, endocrinólogo pediatra y radiología. Correcto. Entonces, entre muchas especialidades estamos llegando a un diagnóstico certero para tratar a esa niña. Bueno, para no dejarlos con una duda, a la niña le paramos el desarrollo, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque todavía falta crecer. Y ese es el gran problema. Se cierran el huesito, a la larga se cierra el crecimiento y esa niña ya no va a crecer más. Aparte de que empieza a estar expuesta ya a hormonas tempranamente cuando todavía merece no estarlo, ¿no? Otra de las situaciones es este tipo de ultrasonidos. La gente cree que va a hacer algún daño, pero antes de hablar de radiación, o como el nombre lo dice, ultrasonido, ¿verdad? ¿Cuándo pudiéramos hacer un ultrasonido endovaginal, quiere decir intracavitario, adentro de la vagina? ¿O cuándo deberíamos de hacer un ultrasonido pélvico que a la paciente le decimos, pues va a ser aquí arriba, ¿no? Por la pancita. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Sí, existen pues estas dos formas de hacer el ultrasonido pélvico, que es para ver pues útero o ovarios, y la diferencia radica en, por ejemplo, si la paciente ya ha tenido relaciones sexuales, la mejor forma o lo que se recomienda es realizarlo por vía endovaginal o intracavitario. Nos da una mejor definición anatómica de sus estructuras, se ven de una mejor forma, ¿verdad? Pero si la paciente pues no ha tenido relaciones sexuales, no ha tenido hijos, embarazos, etcétera, recomendamos pues la realización de vía abdominal. Para esto pues tiene que tomar agua, llenar su vejiga y ya a través de una vejiga llena podemos llegar a observar el útero y ovarios. Sí, eso es muy común que para hacer un ultrasonido pélvico, es decir, a través del abdomen, necesitamos la vejiga llenísima de agua, ¿no? Casi a reventar, casi que la paciente no aguanta el ir a orinar. Porque muchas veces entran las niñas con sus mamás a consulta para hacerles un ultrasonido, que no han tenido relaciones, y nos dice, ay sí, acabo de pasar a orinar. Es que no aguantaba y pasé a orinar antes de entrar con usted, doctor. Tal vez los nervios o lo que sea. Pero debemos de ser muy enfáticos, ya sea nuestro asistente o nosotros o quien haga la cita, de decirles, ¿no? Por favor, necesitamos la vejiga llena. Y podemos ver mejor. Una forma que se me ha hecho muy fácil, porque es bien común la pregunta, ¿por qué es vaginal, doctor? O pélvico, ¿no? Y es, a ver, rápidamente por arriba tengo que pasar piel, grasita, fascia, músculo, pues intestino, y llegar hasta el útero, mientras que vagina solo está vagina y útero. Exacto. Entonces es mucho mejor definición. Pasa también con los bebés, ¿no? Normalmente en los embarazos hacemos de primero un ultrasonido intravaginal. ¿Hasta qué edad más o menos podemos llegar a alcanzar a ver? Aproximadamente a las 12 semanas o 3 meses de embarazo logramos ver al bebé, ¿verdad? De una forma adecuada con sus medidas y todo lo que podemos observar. Aquí también es importante recordar y mencionar que este tipo de ultrasonido no daña al bebé en ningún momento. O sea, yo siempre les explico a las pacientes, por ejemplo, antes de iniciar el estudio, de que es un ultrasonido endovaginal, se ven mejor las características de los bebés a temprana edad, pero no es que ingresemos a donde está el bebé, sino que nos quedamos afuera como que tuviéramos una camarita y poderlo ver desde afuera, pero
por dentro del canal vaginal. Entonces es importante que sepan que no es un estudio dañino para el bebé en ningún momento o en ninguna etapa del embarazo. Entonces sí, pues nos da mejor detalle, ¿verdad? Podemos diagnosticar algunas anomalías tempranas. Es decir, este estudio no emite ningún tipo de radiación. No, como tú lo dijiste, ¿verdad? Al inicio, pues es ultrasonido. El equipo emite sondas, ¿verdad? O sonido de muy baja frecuencia, que no lo escuchamos, pero que nos da la bendición de tener imágenes médicas de alta calidad. Como un submarino, pues. Exacto, cómo funcionan los submarinos, así es. De igual forma, entonces, ahí nos queda muy claro que no emite radiación, que son seguros. ¿Pudiéramos optar a hacer en un embarazo, si es necesario, ultrasonidos diarios? Sí se puede optar, ¿verdad? O sea, de que no hay ningún estudio que diga que que hay riesgo para el embarazo o para el bebé, pero pues no es lo que se recomienda. No es necesario, pues, pero a menos que tengamos una enfermedad seguros. muy específica o alguna situación. ¿Daña esto al bebé? Porque estamos entrando a la vagina. No lo daña. Es por eso que hacía la explicación anterior. Nos quedamos como en el canal, ¿verdad? En el inicio, mucho antes de llegar a donde está la bolsita que guarda y que recubre al bebé y que por ningún motivo ingresamos ni cerca de ella. Entonces, jamás va a ser dañino para el bebé, ni en el sentido de traumatismos, ni en el sentido de la radiación o algo más, ¿verdad? Aparte que se hace de una forma muy estéril, colocas un preservativo. Entonces, todo se hace, pues, cuidando siempre el bebé, ¿verdad? O el embarazo. Bajo ese mismo concepto, también toda paciente embarazada que no ha estado durante el último año en un control ginecológico de rutina y no tenga un Papá Nicolau, debe de hacerse uno. Claro, lo principal en la paciente es que nos dice, y no me va a dañar el bebé al tomar la muestra. Nunca llegamos hasta la cavidad adentro del útero donde está el embarazo. Nos quedamos en la entrada, al fondo de la vagina, que es el cervix, ¿no? Entonces, también las invitamos a consultar con su ginecólogo de esa forma para poder no solo hacer el ultrasonido temprano o con su médico radiólogo, sino también hacer un Papá Nicolau. ¿De acuerdo? Así es. En la etapa de no embarazo en la mujer, ¿qué tan sensible, qué tan específico puede llegar a ser un ultrasonido, ya sea pélvico o vaginal, para ver pequeñas lesiones? En ojos entrenados es muy específico, ¿verdad? Tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar lesiones milimétricas, ¿verdad? En las mujeres, pues hablamos de los famosos fibromas o miomas, ¿verdad? Presencia de adenomiosis, ahí pues ya entramos al tema de endometriosis, pero en resumen, pues sí es muy, muy específico. Es una herramienta muy útil y muy accesible. Bueno, en ojos entrenados como los tuyos, ¿no? Porque les cuento, la doctora Lorena González es parte del grupo EndoGT, como había mencionado antes, es médico radiólogo especialista en mapeo para endometriosis, en el cual hemos tenido a la mano los informes de la doctora y nos señala lesiones de 2-3 milímetros. Adherencias que antes, hablando de endometriosis, necesitábamos operarlas para saber que estaban, pero ahora no. Ahora con tus informes es muy claro el dónde puede estar la enfermedad, ¿no? Sí. Aparte, que ya vamos a tocar un poquito más de endometriosis, pero con respecto a otra consulta muy común. El síndrome de ovario poliquístico. Nosotros los clínicos, el médico ginecólogo que normalmente ve este tipo de entidad o patología o condición, vemos a pacientes con más vello facial, más acné, y luego nos vamos a hacer un ultrasonido. ¿Qué podemos llegar a describir realmente solo en un ultrasonido? ¿Poliquistosis ovárica o un síndrome de una vez de ovario poliquístico? ¿O qué es lo que vamos a ir a buscar en esos ovarios? Sí, exacto. Esto es bien común, escuchar a las pacientes decir, es que tengo quistes en los ovarios. Y tengo quistes es una respuesta muy común. Pero como tú dices, el síndrome engloba muchísimas características, tanto físicas como también de laboratorios, y no únicamente el ultrasonido. Si nos vamos a los hallazgos del ultrasonido, pues son muy específicos. No vamos a encontrar únicamente quistes como pequeñas burbujitas, digamos, de líquido, sino que tienen sus tamaños, tienen su distribución específica dentro del ovario. El resto del tejido del ovario se ve de diferente forma. El tamaño de los ovarios es más grande. Entonces, todos estos hallazgos nos llevan a nosotros a una conclusión que por imagen
yo le voy a denominar poliquistosis ovárica. Le estoy diciendo que es un ovario que tiene muchos pequeños folículos, pero que son más de lo que yo espero encontrar en una mujer de esa edad. Ya tú con esto te apoyas en tus hallazgos clínicos, como me escribiste anteriormente, y tus estudios de laboratorio si es necesario, para ya decir a la paciente, mira, tú tienes un síndrome de ovario poliquístico, que engloba muchísimas cosas más, ¿verdad? Que únicamente los quistes en los ovarios. Claro. Y por ejemplo, el seguimiento. Uh-huh. Normalmente, ¿cada cuánto recibes pacientes de nosotros, los otros médicos o colegas, en el cual te hacen rápidamente la reconsulta a ver qué ha cambiado en ese ultrasonido? Porque sabemos que el síndrome ovario poliquístico es un tratamiento a largo plazo, ¿no? Correcto. 9 meses, 12 meses, pero nos hemos topado con pacientes que consultan y dicen, me hicieron un ultrasonido a los 2-3 meses y me siguieron diciendo que tengo quistes. Pues sí. No va a cambiar tan rápido, pero es muy común esto en la práctica del día a día. Sí, sobre todo que también es un estudio que la paciente puede pedir fácilmente y muchas veces no es solicitado por el ginecólogo, sino que la misma paciente solicita su estudio para ver cómo van sus quistes. Pero pues es importante saber que la respuesta no es inmediata, no es al primer mes de tratamiento, ya se me van a quitar los quistes, segundo, tercero, sino muchas veces incluso los controles al año son los que ya nos demuestran una mejoría, ¿verdad? Claro, y vamos a ir avanzando no solo en la técnica de ultrasonido, porque si no se nos va a ir el tiempo, pero quiero tomar en cuenta también un poquito de las mamas. Uh-huh. ¿Cuándo es necesario empezar con el primer ultrasonido de mamas en las pacientes? ¿O bajo qué condiciones puedo llegar a solicitar un ultrasonido? ¿Y cuándo una mamografía? Ok, es una pregunta muy común y súper interesante. El ultrasonido es un estudio que podemos realizar en pacientes jóvenes. Yo te diría, pues, como lo habíamos mencionado anteriormente, desde niñas, que tú tengas sospecha que un botón mamario está muy grande para la edad, para las características físicas según el desarrollo de la niña, pues puedes solicitarle el ultrasonido mamario y no hay ningún problema, ¿verdad? Hay mujeres también que tienen mucho dolor en los pechos. Se puede realizar un ultrasonido mamario y está bien indicado, digamos. Ahora, respecto a la mamografía y el ultrasonido, en mujeres menores de 40 años, el estudio que se recomienda es el ultrasonido mamario, porque tenemos mamas jóvenes, nos va a dar un aspecto en la mamografía que es un poco más denso, le decimos nosotros, o que la mamografía se ve muy blanca, digamos, porque tiene un tejido mamario esperado para una mujer joven, ¿verdad? Menor de 40 años. Sin embargo, hay, como todo en la medicina, ¿verdad? Tiene sus excepciones y hay mujeres que sí tienen indicada una mamografía antes de los 40 años. Son casos especiales. Aquellas mujeres que tuvieron una mamá, una abuela, ¿verdad? Alguien en línea directa, le decimos, con cáncer diagnosticado de mama, pues tienen que hacerse su mamografía 10 años antes de la edad de inicio de la mamá. Por ejemplo, si la mamá tuvo cáncer a los 40 años, yo debería de empezarme a hacer mis mamografías a los 30 años. ¿Verdad? Es un método de screening. ¿Y ahí hacen los dos? Ella es la excepción. Como mi mamografía pues es densa, mi mama, porque soy una persona joven, complementamos con el ultrasonido. Ninguno de los dos, ni la mamografía excluye al ultrasonido, ni el ultrasonido va a excluir a la mamografía. Al contrario, las dos son un complemento perfecto. Y como yo les digo a mis pacientes, mientras más métodos tengamos para poder evaluar la mama y que eso me vaya a llevar a mí a un diagnóstico temprano, va a ser siempre mucho mejor. Entonces, cada uno tiene sus indicaciones. La mamografía la recomendamos en mujeres mayores de 40 años, hacerla de forma anual, que esa es otra cosa. No me la hago hoy y dentro de 5 años me la repito, no. Que es muy común que pase. Exacto. Sí. Y digamos, el chiste de la mamografía es que detectemos aquellos cánceres que todavía no te lo sientes, que no tienes una sospecha, que no te duele la mama. Ahí, porque la intervención entonces vas a tener más opciones de tratamiento. ¿Qué tan pequeña puede detectar la lesión la mamografía? Milimétrica. Okay. La mamografía yo puedo detectar microcalcificaciones, les decimos, que dependiendo de la forma, la distribución, ahí pues ya entramos en detalles más técnicos, pero puedo detectar un cáncer milimétrico. Entonces es una gran ventaja. Imagínate que yo me encuentre un cáncer de 5 milímetros a esta paciente que se hizo su mamografía por control, su respuesta va a ser mucho mejor, sus opciones de tratamiento van a ser mucho mejor. A alguien que consultó porque ya se sintió una masa muy grande, cambios en la piel, dolor, esto pues disminuye las probabilidades de
de tratamiento, digamos, o de éxito del tratamiento que vayan a optar. Entonces, ambos no se excluyen, son complementarios. Si llegamos a un resumen, digamos, la mamografía a partir de los 40, con sus excepciones, como ya la mencioné, y el ultrasonido menos de 40. Si la mujer no puede hacerse ambos por alguna razón y tiene más de 40 años, siempre le voy a recomendar la mamografía, por lo que hablamos que tenemos una detección más temprana, ¿verdad? Pero idealmente ambos hacen una mancuerna excelente. Sí, o sea, igual como dices, puntos clave. Uno no sustituye a otro, son complementarios, punto número 1. Punto número 2 es que la densidad mamaria no es algo malo, es una característica de las mamas. Claro, conforme vamos avanzando en edad se pueden ir volviendo menos densas. ¿Por qué? Porque es una glándula mamaria que está diseñada como para la lactancia, ¿no? Correcto. Es mucho el tejido que hay ahí. Sin embargo, conforme vamos avanzando en el periodo postmenopáusico, y esto ocurre más o menos a los 60, 65 años, es totalmente sustituida de una glándula mamaria por tejido graso, que Correcto. es mucho menos denso. Entonces, por ahí vemos pacientes que tienen 52, 55 años, que las tenemos con terapia hormonal de la menopausia y continúan siendo densas. Correcto. ¿Por qué? Porque estamos alargando ese periodo. Siempre, riesgos y beneficios. Que ya vamos a tocar los temas de menopausia en otros episodios y la terapia hormonal, que es tan importante. Pero más importante para cerrar esta parte es el autoexamen. Ustedes llegan al consultorio anualmente. Igual vamos a solicitar la mamografía anualmente, como nos recomienda la doctora González. Pero hay que tocarse sus pechos mes a mes, y es la recomendación. Y les digo también, a ver, te veo en enero, tu control anual siempre. Pero ¿qué pasa si en marzo empieza a crecer algo? Vas a consultar con nosotros otra vez en enero. Ya van a llevar 9, 10, 11 meses quizás de problemas. Exacto. Entonces, entre más se toquen, más se conocen. Y de esa forma podemos detectar tempranamente las situaciones de peligro. Siempre basándonos, pues, obviamente en los riesgos y una consulta dirigida. Y una vez más, ahí es donde entra el manejo en conjunto. El médico radiólogo es el encargado de interpretar esos estudios que mandamos nosotros, ya sea ultrasonido mamario o una mamografía, para que después nosotros, junto con el examen físico y los conocimientos de los riesgos, tomemos mejores decisiones. Así es. ¿Qué pasa? Que es muy común también en las pacientes que tienen implantes. ¿Podemos hacer ultrasonido? ¿Podemos hacer mamografía o debemos de hacer resonancia magnética? Correcto. Es un tema bien interesante. Hay muchas dudas al respecto. Los implantes están hechos para poder hacer una mamografía con ellos. No hay ningún riesgo de que se rompan o que sufran algún daño. No, al contrario, los implantes están hechos y autorizados, digámosle así, para que podamos continuar con el screening mamario, porque lo más importante no es evaluar cómo está el implante, sino que no vayamos a desarrollar algún cáncer de mama. Entonces, de hecho, hay diferentes técnicas y hay una de ellas en mamografía en donde se puede, digamos, mover el implante hacia atrás sin ningún problema y exponer más tejido mamario. Entonces, no vamos a perder nunca la evaluación de nuestra mama, ¿verdad? Y la detección temprana del cáncer de mama. El ultrasonido también es muy útil. El ultrasonido nos puede detectar roturas de implante que todavía no se haya roto hacia afuera, sino que se rompen internamente, ¿verdad? ¿Y se siente algo? La paciente puede sentir alguna molestia, alguna deformidad muy leve, o también hay aquellas pacientes que desarrollan cierta reacción inflamatoria al implante. Entonces podemos detectar una contractura, por ejemplo. Okay. Pero ahí volvemos al manejo multidisciplinario, porque la contractura es un hallazgo clínico. El médico ve una mama con un implante inflamada, ¿verdad? O con contractura, y es un diagnóstico clínico, pero también podemos detectarlo por medio de imágenes. Entonces, en resumen, sí podemos evaluar las mamas con implante, y de hecho se recomienda que haya una mamografía basal o inicial antes de la colocación de cualquier implante mamario, porque nunca más vamos a volver a ver las mamas como eran, ¿verdad? Ya después de un implante, pues ya tenemos mamas con cicatrices, que también pueden manifestarse en las imágenes de mamografía, en este caso, ¿verdad? Bueno, y una pregunta o un comentario de las pacientes. ¿Es necesaria mi mamografía, doctor? Porque ¿cómo duele? ¿Toda mamografía debe de doler? Porque he escuchado a pacientes que me dicen, me mandó a tal centro, me mandó a tal mamógrafo y no duele.
Es diferente la mamografía convencional, entre comillas, contra la mamografía digital, la 3D, todas estas que han venido a cambiar tecnologías. Cada año, últimamente se han estado desarrollando nuevas técnicas. De hecho, fui a un congreso hace poco a Miami, donde hay un nuevo mamógrafo, en donde la compresión, la paleta que comprime la mama es un poquito más como flexible, digamos. Entonces, refieren que no duele tanto como la normal. Pero aquí podemos nosotros también intervenir. Por ejemplo, yo recomiendo a mis pacientes que la mamografía se la realicen una semana después de la menstruación, en aquellas pacientes que tienen menstruación, que como tú sabes, pues baja un poquito la carga, las mamas ya no están tan sensibles, a que me la haga premenstrual, por ejemplo, ¿verdad? Voy a tener mayor sensibilidad. Si yo sé que me duele mi mamografía, puedo tomarme un analgésico antes, un analgésico después. Y otra, digamos, algo que puede ayudar, que es un poquito más difícil de controlar, es si yo voy tensa. Entonces, tratar de relajarme lo mejor que pueda, porque así no van a tener que repetir imagen, mis músculos no van a estar tensos y todo eso, pues son pequeñas claves que nos pueden ayudar a que no sea tan dolorosa la mamografía. Pero no es un dolor tampoco que no se soporte, ¿verdad? Y pues volvemos al riesgo-beneficio. Siempre pues va a ser mayor el beneficio que yo tenga de una mamografía, aunque me duela una vez al año. Y pasamos unos días con dolor, pero tenemos mucha información, ¿verdad? Exacto. Es necesario, no desodorante, ir bañadas y sin cremas humectantes. ¿Todavía? Correcto, sí, correcto. Okay. Porque esto nos puede llevar a hallazgos como sospecha de las microcalcificaciones y que realmente sea que la paciente se echó talco o el desodorante y dejan restos. Entonces, sin nada, para la mamografía. El ultrasonido no hay problema, ¿verdad? Pero para la mamografía sí, sin nada, bañada y sin desodorante, ni cremas, ni nada más. Ok. Y ya para ir cerrando, mitos o realidades. A ver, la paciente embarazada realmente y que tiene un accidente en carro, en moto, es lo más común, ¿no? O se cae de las gradas. ¿Podemos hacer rayos X estando embarazada la paciente y va a causar algún daño al bebé? A partir, podemos realizar con protección radiológica, ¿verdad? Todos los lugares que realizan rayos X deben de contar con batas plomadas o protectores para la radiación. Entonces se puede solicitar la protección para el bebé, por ejemplo, en el embarazo, y no hay ningún problema en sacar radiografías de cuello, cráneo, etcétera. Se protege el bebé. Ahora, abdomen. Si es un embarazo mayor a 3 semanas, a 3 meses, pues no hay problema demostrado, ¿verdad? Un problema muy grave que suceda con la radiación. Y pues ahí se valora, ¿verdad? Si tengo una sospecha muy fuerte de que la mamá se encuentra con alguna lesión de importancia que pone en peligro la vida de ella o del bebé o que puede complicarlo más adelante, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Cuando hay que actuar, pues hay que hacerlo. Pues sí, como todo en medicina, ¿no? Poner el riesgo en la balanza contra el beneficio. Y sepan, o sea, hay muchas pacientes que les decimos, tienen un accidente, lastimosamente hay que hacerles unos rayos X y están embarazadas y no quieren. Dicen que de una u otra forma tenemos que llegar a un diagnóstico sin tener rayos X, por ejemplo. Y no digamos una tomografía, que tiene mucho más radiación. Pero las estamos viendo que a las 28, 30 semanas se van a Miami de compras, lo hablábamos antes en backstage ahí con el Loren, que oigan, el avión tiene radiación y tiene mucho más radiación que una mamografía, tiene mucho más radiación que unos rayos X de tórax, de abdomen, aunque estén embarazadas, ¿no? Pero es que la gente no sabe eso. Entonces, sepan que todo en medicina es riesgo-beneficio y siempre vamos a luchar por preservar el bajo riesgo, pero que nos dé todos los datos, ¿no? Correcto, así es. De esta forma estamos llegando, se nos hizo muy corto el tiempo, Loren. Le decimos Loren a la doctora González por mucho cariño, ¿verdad? Y que estamos en el grupo, como lo mencioné, de endometriosis. Le agradecemos el aceptar la invitación, mucha información, ya saben. Y para cerrar, si nos dejas por ahí tus redes, igual van a estar escritas en el post después, pero para que te podamos seguir. Ok, estoy en Instagram como DRA, digamos de doctora, .Lorena González MD. Ok, bueno, pues ya saben, sigamos a la doctora Lorena González porque hace muchos posts acerca de información útil para ustedes en el día a día. Loren, muchísimas gracias y a ustedes, a la orden. Muy amables por escuchar.
Esto fue Salud Femenina con el Dr. Héctor Oliva, ginecólogo y obstetra, especialista en laparoscopia ginecológica y cirujano de decisión de endometriosis.